Es parte de ese discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahora vamos con mi compañero Adir Corral, el enviado especial. Tiene el reporte de las familias mexicanas que lograron llegar a Rumania. Adelante, Adir. Buenas tardes. Hola, Dani. Buenas tardes. Nosotros, por allá en la Ciudad de México, por acá, van a ser ya las 9 con poco más de 10 de la noche. Les platico que en la mañana pudimos atestiguar cómo este grupo de 18 mexicanos y sus familias lograron cruzar la frontera entre Ucrania y Rumania. Nosotros nos trasladamos hasta allá, hasta la ciudad de Siret, para poder atestiguar cómo es que llegaban, cómo es que después fueron desplazados por elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que llegaron hasta ahí. Ellos fueron escoltados desde aquí por la embajadora de México en Ucrania, Olga García, y fueron entregados al embajador de México en Rumania, Guillermo Ordorica, que ahora tiene la misión de llevarlos hasta Bucarest. De hecho, nosotros vamos en un autobús que va siguiendo. Nosotros salimos un par de minutos después de ellos, de ahí de la frontera, de esa zona fronteriza de Siret, para Bucarest. La idea, el plan que se tiene es volar mañana temprano, hora local, cerca de las 8 de la mañana. Eso es lo que marca el itinerario de vuelo de este Boeing 737-800 que dio la Fuerza Aérea Mexicana para rescatarlos. Y bueno, también están regresando con los otros 26 mexicanos y sus familias que habían logrado entrar el fin de semana a cuentagotas. Y entonces así tenemos un total de al menos 44 mexicanos confirmados que estarían subiendo a este avión enviado por el gobierno mexicano para traerlos sanos y salvos a casa. Sin embargo, nos confirma la propia Cancillería desplegada aquí en Rumania que no descartan que el número pueda ser mayor, luego de que tienen reportes de que hay mexicanos que lograron cruzar por sus propios medios, es decir, rentaron automóviles o tomaron el transporte. Se formaron las filas que pueden llegar a ser enormes para intentar cruzar la frontera. Recordemos que las autoridades ucranianas son bastante severas con la aduana hacia Rumania en este momento por el estado de alerta que impera en el país ante la guerra que se libra con Rusia. No están permitiendo que ningún varón en edad de combate, es decir, todos los hombres entre 18 y 16 años de origen ucraniano abandonen el país. Entonces, las condiciones de seguridad son bastante severas. Y bueno, entonces ellos lograron cruzar, van a estar también llegando a Bucarest. A esta cita van a estar llegando puntuales a esta cita que hizo la embajada para que todo aquel mexicano que quisiera regresar a casa llegara al Boeing 737-800 que ha enviado a la Fuerza Aérea Mexicana. Recordemos que hace unos días el propio presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que esta aeronave no se iba a mover hasta que el último mexicano que deseara regresar llegara a Bucarest y lo abordara. Así que bueno, todavía es incierto si mañana a las 8 de la mañana realmente va a volar hacia la Ciudad de México. De ser así, pues estaríamos tomando las mismas escalas que hicimos en el vuelo que nos trajo hasta acá, hasta Europa del Este, pero a la inversa, es decir, primero haríamos una escala en Irlanda para tomar combustible y después otras 2 escalas pertinentes en Canadá para hacer lo mismo, revisar que todas las cuestiones técnicas de la aeronave estén en perfectas condiciones para poder llegar hasta la Ciudad de México. Ahora bien, otra cosa importante, la embajadora García Guillén nos comentó que, bueno, por lo menos estas horas va a estar acá en Rumania a espera de instrucciones, luego de que Kiev, la capital de Ucrania, se encuentra bajo asedio, luego de que los bombardeos han sido muy intensos y dice ella que está a espera de más instrucciones desde la Cancillería, desde la propia Presidencia de México, para saber cuál será su futuro. La seguridad en Kiev se ha complicado muchísimo. Sin embargo, ella, en una actitud heroica como la que ha tenido desde el inicio de las hostilidades, dice: yo soy la embajadora de Ucrania y si me piden regresar, pues voy a regresar, porque hay todavía al menos 60 mexicanos a quienes atender por allá en Ucrania. El reporte que les tenemos, Dani. Adir, sin duda, pues, qué situación tan complicada la que han tenido que vivir, pues no solo los ucranianos, sino también los mexicanos que, como tú ya lo has relatado, pues están pasando por esta situación y ahora tratando de salir
de esta zona de guerra para regresar a su país, reencontrarse con sus familiares. Sabemos que cada uno tiene una historia diferente. Preguntarte, Adir, de acuerdo a lo que has podido conversar con ellos, ¿qué ha sido lo más difícil o con qué obstáculos se han encontrado en medio de este traslado? Mira, nosotros lo que podemos platicar con ellos, la impresión que nos deja es que están todavía muy confundidos con la situación, están todavía bastante asustados con los bombardeos. Nos contaban historias de que escuchaban alarmas de bomba que los despertaron, que todavía les costó mucho trabajo darse cuenta que estaba el país en guerra. Nos contaban algunas anécdotas que algunos incluso pues recibieron llamadas de parte de sus padres en México o de otros amigos allá en Ucrania que les hablaban en horas, digamos, poco convencionales para darles el aviso de que Ucrania había declarado formalmente la guerra hace unos días. Recordemos que declaró la guerra a Rusia luego de que estos invadieran el país. Bueno, pues dicen, estaban bastante confundidos, nos relataban con temor, algunos incluso derramaban lágrimas al recordar las anécdotas de cómo es que se vivió esta guerra, cómo es que tuvieron que bajar a refugios, a búnkeres. Recordemos que estaciones del metro se habilitaron como búnkeres para refugiarse de los bombardeos que se viven en la capital. Ellos nos decían horrorizados las vivencias de tener que bajar a un búnker, de tener que escuchar cómo se cimbraba la tierra. Esa es un poco la impresión. Ahora bien, sobre el recorrido que tuvieron que hacer hasta acá, fue la propia embajadora García Guillén la que nos dio un muy pormenorizado, digamos, el detalle de cómo fue. Dice ella que tuvieron que bordear muchas de las ciudades. Esto recordemos porque hay un toque de queda que existe debido al estado de alarma por la guerra que se libra en Ucrania. Entonces, muchas ciudades después de las 8 de la noche allá en Ucrania, lo que sucede es que nadie entra y nadie sale por el toque de queda, y entonces no podían atravesar las ciudades, no podían atravesar por los caminos principales, digamos, y entonces tenían que recorrer por caminos secundarios, por caminos terciarios, en un autobús de pasajeros, lo que la embajadora describió como caminos sinuosos. También nos dijo que, bueno, después de que se abrió esta ventana de seguridad, porque recordemos que Kiev está asediado por las fuerzas rusas, ellos encontraron una ventana de seguridad y lograron salir de la capital de Ucrania. Dice el segundo problema fue pues que se encontraban con las ciudades bloqueadas, las ciudades cerradas, tenían que bordear. Dice que sí se encontraron muchas ocasiones, se llegaron a encontrar con retenes, ninguno de ellos de las fuerzas rusas, todos los retenes que se encontró en el camino. Esta diáspora de mexicanos, esta segunda comitiva de mexicanos que fue escoltada por la embajadora hasta Rumania, eran de origen ucraniano. Dicen, dependía de la situación, dependía también de la zona, si estaba bajo ataque, si se les pedían documentos o simplemente al ver que eran mexicanos se les dejaba pasar. Recordemos que México ha expresado su apoyo a Ucrania y que en escenarios internacionales, sobre todo en escenarios de conflicto internacional, México siempre se declara neutral y en favor del proceso político y para encontrar la paz de forma política y no bélica. Entonces, bueno, esto ha ayudado muchísimo para que los connacionales tuvieran un salvoconducto para poder llegar hasta la frontera con Rumania, donde además habíamos anticipado que el frío y las condiciones climáticas iban a ser un último rival a vencer. Ayer en la noche nosotros estábamos esperando a que llegaran en la frontera con Siria. Tuvimos que refugiarnos en un hotel porque las inclemencias del clima así nos obligaron. Los grados bajo cero nos impidieron permanecer a la intemperie, permanecer en el autobús en el que nos trasladamos hasta allá, porque pues no había condiciones para pernoctar al aire libre o pernoctar en el autobús. Tuvimos que buscar un hotel. Ellos iban a tener que acertarse lo mismo, de acuerdo con los reportes que nos había dado la Cancillería de manera preliminar, pero en una fila que podía tardar entre 12 y 24 horas. Sin embargo, al llegar a la frontera lo que se encontraron fue una fila libre, un pase verde, y pudieron cruzar en menos de una hora. Entonces, bueno, ese es un poco lo que nos cuentan sobre los obstáculos para poder llegar a Rumania. Una vez en Rumania, entraron al campamento humanitario que se encuentra ahí. En la Cancillería logró que se destinara una de las casas de campaña que se han montado ahí para que pudieran resguardarse del frío, de la nieve que caía por la mañana, y después llegó un camión de pasajeros que los ha trasladado hasta Bucarest, en donde ya
se espera que pernocten para salir muy temprano en la mañana, si es que el itinerario no cambia. Pues sin duda una travesía, Adir Corral, esto que comentas de lo que han tenido que vivir también estos mexicanos tratando de huir de la guerra y algunos así, de un momento a otro también dejando esta vida que habían empezado a construir en Ucrania, que sus razones y motivos habrían tenido a lo mejor hace algunos años, hace algunos meses para dejar México y buscar otras oportunidades. Y hoy estas circunstancias, este conflicto bélico los obliga a salir y dejarlo todo. Estaremos, por supuesto, muy atentos a la información y a cómo se vayan desarrollando pues en las próximas horas este traslado. Adir, te agradecemos a ti también tu reporte bastante puntual y muy buenas noches. Gracias, Dani. Nosotros estaremos reportando el final de esta historia, el final de esta misión rescate, como se le ha denominado a esta maniobra diplomática acá empezado el gobierno mexicano para traer de vuelta a casa a todos estos mexicanos a los que la guerra encontró en Ucrania. Estaremos reportando puntualmente. Buenas tardes por allá en la Ciudad de México. Claro que sí, gracias, Adir Corral.